No voy a predicar tan largo, lo más corto, coherente posible. Vamos al libro de Éxodo. Aleluya. Éxodo capítulo 19. Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Aleluya. Éxodo capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 8. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Padre eterno, soberano, magnífico, Dios de gloria, maravilloso, te damos honor, te damos gloria, gracias infinitas. Oh, merecedor de alabanza, incomparable Dios todopoderoso, ¿quién como tú, Dios? Nadie. Oh Dios de gloria, con 3 dedos juntaste el polvo de la tierra y las nubes son el polvo de tus pies. Oh Dios de gloria, te adoramos, te exaltamos. Todo lo que no es tuyo, Dios, todo lo que tú nos sembraste, oh Dios de gloria, se seca en el nombre de Jesús. Ata, quebranta, cancela, reprende lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo, Dios, se manifieste y salga, Dios, por el poder de tu palabra. Mira los cuerpos, Señor, Padre de la gloria, azotados en el nombre de Jesús. La palabra, Señor, sea enviada con poder, liberte, salve, restaure, sane, avive en el nombre de Jesús, en el nombre del viviente que se levantó entre los muertos, Jesús, el Hijo de Dios. Oh Dios de gloria, limpia los aires, Dios, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, marca un antes y un después, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero predicarle unos minutos con el tema antes, durante y después del encuentro.
antes, durante y después del encuentro. Cuando estábamos en la otra iglesia, el Señor me dio una palabra titulada Caminando sobre una palabra. Y recuerdo que en ese momento, en ese tiempo, yo decía que es Dios quien señala el lugar, que no hay humanos sobre la faz de la tierra que tenga la capacidad, ¿verdad?, de traer a Dios a un lugar, al menos que Dios le haya determinado o le haya señalado el lugar y el ser humano lo esté esperando. No hay ser humano. Y me llama la atención porque hay un hombre llamado Job. Todos, la mayoría, conocemos la historia. Y este hombre, en medio de la situación que él estaba viviendo, todos sabemos que el hombre tenía una buena vida, era rico, tenía una hermosa familia, tenía, vamos a decir, en aquel tiempo de todo. Pero en medio de la situación que le llegó a Job, todos sabemos que Job tenía un problema de orgullo. Y usted dirá: varón, ¿por qué usted dice eso? Porque Job en una oportunidad él dijo que él tenía la capacidad de contender con el Altísimo y salir victorioso. O sea, él estaba diciendo: yo tengo en mi sabiduría la capacidad de dialogar con Dios y salir justificado a su nombre. Y este hombre estaba viviendo un proceso, ¿verdad?, muy fuerte, tremendo. Y dice la palabra de Dios que este hombre, en una oportunidad, él dijo: si alguien me dijera dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla y hablaría con el Altísimo. Job tenía una necesidad de encontrarse con Dios. Él tenía una necesidad porque su alma, aleluya, estaba gritando. Su alma estaba sedienta. En medio de lo que Job estaba viviendo, él suelta esta palabra. Pero Job está dejando saber que él quizá lo buscó en diferentes lugares, consultó con los sabios de aquellos tiempos, pero nadie le pudo decir dónde encontrar a Dios. Pero la Biblia dice que en un momento determinado, quizá cuando Job ya no se lo esperaba, mientras Job estaba llorando, estaba sufriendo, se estaba, aleluya, doliendo por lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando en su cuerpo, dice la palabra de Dios que en medio de un torbellino el Dios del cielo se le apareció. O sea que aunque Job anhelaba y gritaba y pedía para tener una cita con el Eterno, no pudo por su propia capacidad. Pero el Dios del cielo en un momento determinado se le aparece en medio de un torbellino y Job tiene un encuentro con el Dios de la gloria. La Biblia dice que hay un hombre, Abraham, también ustedes conocen la historia, que este hombre, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea que no es el hombre, aleluya, que pone el sitio, no es el hombre que indica el lugar, es el Dios de la gloria que dice, aleluya, que prepara el escenario, es el Dios de la gloria que prepara el terreno, es el Dios de la gloria que prepara el lugar, es el Dios de la gloria, porque la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si el Dios de la gloria no le trae. O sea que aunque nosotros querramos, aleluya, aleluya, buscar a Dios, por eso hay gente que dice: pero fulana y fulano, gloria a Dios, aleluya, se le predica, se le habla la palabra y siguen en lo mismo. Aleluya, nosotros somos privilegiados, nosotros tenemos que, aleluya, que todos los días darle gracias a Dios, porque cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, el Dios de la gloria nos miró, aleluya, y nos preparó y nos atrajo a Cristo. Y hoy usted y yo podemos decir que somos lavados por la sangre del Cordero. Y a su nombre, y a su nombre. O sea que es Dios quien prepara el lugar. No tenemos la capacidad. A su nombre. Bendito Dios. Y la gente habla de encuentros. Hay canciones que se han escrito sobre encuentros.
Y como le decía, es cuando Dios decide, aleluya, encontrarse con el ser humano para marcar un antes y un después, cambiando la identidad, dando propósito y responsabilidades. Pero cuando nosotros estudiamos y miramos la vida de muchos hombres de Dios, me gusta la historia de Moisés, porque Moisés, lo que escuchan los estudios bíblicos, ustedes saben que Moisés era un fugitivo, y este hombre mata a un egipcio y sale huyendo. Pasa una vida pastoreando ovejas, gran parte de su vida, muchos años pastoreando la oveja de su suegro, fugitivo, lleno de lepras, angustiado. Pero dice la Biblia que un día él decide llevar las ovejas a través del desierto, y es ahí donde en ese momento el Dios del cielo decide aparecérsele a Moisés. Donde el ejército de Egipto no pudo llegar, ahí estaba la zarza ardiendo, ahí estaba el ángel de Dios esperando a un hombre que tenía una necesidad. Pero ese hombre que está ahí pastoreando ovejas en el desierto, esa es la respuesta del clamor de una nación que está cautiva, aleluya, en el pueblo de donde él salió huyendo. A su nombre. Y el Dios del cielo escucha el clamor del pueblo, y el hombre que está ahí, aparte de que está pasando por una situación difícil, este hombre pastoreando ovejas se encuentra con Dios, ve una zarza ardiendo, le llama la atención lo que él está viendo, y cuando llega al lugar, llega a un territorio, aleluya, que ya no le pertenecía a ningún ser humano, porque ya la gloria de Dios la había tomado. Ya el Dios del cielo estaba en el lugar. A su nombre. Y dice la Biblia que Dios, aleluya, Moisés se acerca a la zarza. Usted conoce la historia, y ahí sucede algo que Dios le dice: ok, mira, esto es lo que está pasando, tú tienes lepra, esto y lo otro, mire, te la vara. Usted conoce la historia, pero me llama la atención que el hombre que sale, aleluya, de ese encuentro no vuelve a ser el mismo jamás. Y a su nombre. Antes del encuentro, quizá no todos como Moisés cometimos el mismo pecado que cometió Moisés, pero antes del encuentro todos teníamos una vida. La Biblia dice: por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos apartados de esa gloria. Todos estábamos envueltos. Todos teníamos mañas, y aún seguimos lidiando con las mañas. Antes del encuentro hay una necesidad que tiene el ser humano. Antes del encuentro, aleluya, hay un alma que está gritando. Pero cuando el Dios del cielo se le revela a un ser humano, la vida cambia, y a su nombre. Y eso fue lo que pasó con Moisés, que el Dios del cielo se le reveló. Y hay un hombre llamado Jacob, que también, aleluya, en su pasado, la Biblia dice que era engañador. Usted conoce la historia. Pero en Peniel tuvo un encuentro con el Dios del cielo, y ese día le cambiaron el nombre, le cambiaron la identidad. Aleluya. Todos queremos un encuentro con Dios. Es una de las palabras que más se menciona en las iglesias. Cuando una persona canta, necesita un encuentro con Dios. Está bien. Un encuentro es poderoso, un encuentro te cambia la vida. Cuando acontecen los encuentros,
hay gloria, hay presencia, hay un mover de Dios, hay manifestación del Eterno. Se revela la condición del corazón. Dice que a Moisés le revelaron la condición del corazón. Mira, tú tienes lepras. A Jacob le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. ¿Acaso el Dios del cielo no sabía su nombre? Claro que lo sabía. Cuando suceden los encuentros, la vida del ser humano cambia. Nuestras vidas cambiaron el día del encuentro. Cuando tuvimos el encuentro con Dios, con nuestro Creador, un alma sedienta. Teníamos necesidades espirituales envueltos en nuestros delitos y pecados. Unos atados por espíritu, quizá. Unos estaban atados por la droga, el alcohol, espíritu de fornicación, y fueron liberados. El día del encuentro hubo lágrimas, hubo llanto, también hubo alegría, una vida que fue marcada, y nos regocijamos. Ese día se nos dio promesa, se nos dio palabra. Hubo un cambio dentro de nosotros, y ese cambio se ha ido reflejando, aleluya, a través de los tiempos. Eso pasó el día del encuentro, el día que el Dios del cielo decidió atraernos a Cristo. Y qué hermoso fue, qué hermoso sigue siendo. Nos acordamos el día del encuentro. El día del encuentro Dios te da promesa. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos se encuentran con Dios, Dios le da una promesa y les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le está diciendo: ustedes serán un especial tesoro. Dios le está dando una palabra, le está dando una promesa. Eso fue el día del encuentro. Aparte de eso, en el versículo 20, Dios le da los mandamientos y habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le está recordando lo que ellos eran en su vida antigua, lo que estaban viviendo en Egipto, lo que estaban pasando, cómo lo había sacado con mano poderosa, los milagros que había hecho, la manifestación del poder, los dioses que adoraban en Egipto, que fueron avergonzados a causa del poder y la manifestación del Dios de la gloria. Y aquí Dios le recuerda y le dice: acuérdate de lo que yo hice en Egipto, acuérdate de donde yo te saqué, pueblo mío. En el desierto te he alimentado, han visto mi gloria. Y dice que Moisés le dice: oye, prepárense, porque Dios va a descender en el monte. Y dice que cuando Dios descendió en el monte, todo el monte Sinaí humeaba y había un sonido muy fuerte. Y Dios le dice: oye, tienen que mantener la distancia para que no mueran. La gloria de Dios, el poder de Dios había descendido en el monte. Ellos estaban viendo la manifestación del Dios de la gloria. Eso pasó el día del encuentro. Había una manifestación tangible. Había un poder que se había manifestado, había descendido. El ángel de Dios estaba ahí. La presencia había descendido sobre ellos. Había gloria, iglesia. Había poder. Pero en el capítulo 32, en el capítulo 32, cuando Moisés sube al monte, pasaron algunos capítulos. La gloria que ellos habían visto, el poder que ellos habían visto manifestarse, lo habían visto, Moreno. Habían visto la gloria,
Pero en el capítulo 32 le dicen a Aarón: oye, Aarón, el hombre que estaba hablando con Dios cara a cara, no sabemos qué le aconteció, no sabemos si volverá, no sabemos si descenderá y estará con nosotros otra vez. ¿Qué le habrá pasado a este hombre? ¿Acaso se olvidó de nosotros? Y dice que le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro para que vaya delante de nosotros. Se olvidaron de la promesa. El día del encuentro todo es bonito. El día del encuentro hay celebración. El día del encuentro hay gloria, hay manifestación. Todo eso está bien, pero lo grande es después del encuentro, cuando tienes que obedecer la palabra que Dios te dio. No es el día que tú te casaste. El día de la boda hubo celebración, hubo pastel, hubo gozo, hubo alegría. Pero es después de la boda. El día de la boda hubo beso, hubo abrazo con la mujer de tu vida, la anhelada, la deseada, por la cual esperaste. Pero ahora, después de la boda, es donde se revela el pacto, si se mantiene la promesa. No es el día que cogiste el préstamo, es después que cogiste el préstamo. ¿Alguien me está entendiendo? No es el día que el manto cae, es después que el manto cae. A su nombre. No es cuando Dios te da la promesa, es después que el Padre te da la promesa. Hay algo dentro de la iglesia. La gente siempre menciona una palabra llamada obediencia. Pero, como dice el pastor, falta algo más. No es simplemente obedecer, Joel. Porque tú puedes obedecer hoy. Tú puedes obedecer una semana. Tú puedes obedecer un año, 5 años. Tú puedes ser fiel 5 años, 10 años. Tú puedes obedecer la promesa, la palabra que Dios te dio por un tiempo. Pero hay algo llamada obediencia sostenida. Esa es la que te hace permanecer firme a través de los tiempos. Es el acto, obediencia sostenida. Es el acto de cumplir con normas, mandatos, principios o instrucciones de manera continua, constante y prolongada a través de los tiempos. No se trata de obedecer la promesa por un tiempo. Se trata de obedecer a través de los tiempos. Hubo un antes, el día de la gloria, pero ahora es después del encuentro. Es después, Clarisa, que la gloria desciende. La Biblia dice que muchos recibían milagros, muchos eran sanados, pero pocos permanecían. Y me llama la atención de un hombre, la vida de un hombre llamado Bartimeo, porque mientras muchos recibían los milagros, las sanidades, los beneficios del reino y se iban, duraban un tiempito y se iban, Bartimeo decidió seguir a Jesús en el camino. No es que Dios te haga el milagro, no es que Dios te sane, es después que Dios te hace el milagro, a su nombre. Es después que Dios te da la promesa, es después que Dios te paga la deuda, es después que Dios te da la esposa, después que Dios te da los hijos, es después que Dios te da el carro, te da la casa, te da el trabajo. Es bonito el día del encuentro,
Porque ese día hay gloria, hay mover. Y le pedimos, Señor, dame un trabajo, dame un empleo. Pero ahora, después de ese empleo, es que el cielo va a ver, te va a mirar. Es después que el manto desciende. Porque cuando el manto desciende, la mayoría lloran y aleluya, y se sacuden y se tiran y caen en el suelo. Y son sanados y son restaurados. Lloramos en su presencia, todo eso está bien. Pero después que pasan los días, no es el día que Dios da la promesa. Todo eso está bien. Y damos gloria a Dios por eso. Pero es después. Lo grande es después. Si usted tiene la capacidad de permanecer fiel a través de los tiempos. No es el día que aceptaste a Jesús. Es después de haberlo aceptado. No es el día que nos casamos. Es después de la boda, su nombre. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero vine a decirte hoy esta palabra corta y lo más claro posible. Antes, durante y después del encuentro. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda gloria, todo honor.